si me están escuchando. Sí, ingeniero. Sí. Ingeniero. Muy bien, gracias, queridos alumnos. Empezamos, voy a terminar la parte del tema del sexto capítulo y utilizamos de 15 a 20 minutos para hacer la evaluación teórica. Voy a compartir pantalla para entrar en tema. Dejamos la clase anterior para analizar los ciclos económicos. Voy a empezar precisamente con ello, hablando de los ciclos económicos. Bien, ¿a qué le llamamos ciclo económico? ¿Y de qué manera afectan a un ingeniero informático, a un ingeniero en sistemas, a cualquier persona natural, a un vende chocolate, un vende picolé, etcétera? Los ciclos económicos son comportamientos que tiene la economía, ¿no? Son procesos que a través del tiempo se van presentando y están relacionados a situaciones de crecimiento, de bienestar, situaciones de crisis, situaciones de recuperación, etcétera. Es decir, son comportamientos cíclicos, como su nombre indica, de la economía y como son ciclos, pueden durar un determinado tiempo y también la gravedad de cada fenómeno económico puede ser diferente. Por ejemplo, hoy estamos atravesando una situación económica de un periodo recesivo caracterizado básicamente por una disminución de la capacidad adquisitiva de la población, su salario se ha devaluado, hay desempleo, hay inflación, etcétera. Es un periodo que se le llama recesivo. Si continúa de esta manera, podemos llegar a una crisis bastante profunda como tuvo Bolivia en la década de los 80, cuando llegamos a un periodo hiperinflacionario de más del 10.000%. En consecuencia, estos periodos marcan algunas características del funcionamiento de la economía y que obviamente afectan no solamente, como les decía, a las personas, sino también a las empresas. Ahora, para poder entrar en tema, vamos a decir de que si queremos definir los ciclos económicos, vamos a definir como se indica acá, a las oscilaciones más bien en la actividad económica de un país durante un periodo de tiempo determinado y que se manifiestan básicamente en términos técnicos por los cambios en el Producto Interno Bruto nominal y real y otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo les he hablado de la inflación, desempleo, problemas de escasez de alimentos, etcétera. Estos ciclos se caracterizan por un periodo de expansión y contracción. No hay periodos que pueden durar entre 2, 3, 5, hasta 7 años y pueden ser influenciados por una variedad de razones o causas como las que nosotros tenemos en la actualidad. Y esas pueden ser problemas de política monetaria, emisión inorgánica del dinero, un ejemplo, eh, devaluación de la moneda, tipo de mantenimiento de diferentes tipos de cambio en la política monetaria. Actualmente hay 4 tipos de cambio. Un tipo de cambio dice que es de 6,96 el gobierno, hay otro tipo de cambio en el mercado que es el dólar equivalente a 12 bolivianos, hay otro que reconoce el gobierno a los exportadores para devolverles sus dólares que ingresan, etcétera. O sea, hay una coyuntura de varios tipos de cambio actualmente. Por otro lado, también hay actualmente problemas de la política fiscal. Ya en la anterior clase habíamos dicho que la política fiscal tiene que ver con los ingresos que tiene el país y los gastos que realiza. Es como una familia, ¿no? Una familia si gasta más es porque ha tenido ahorros o porque se está prestando de alguien. En el caso nuestro, Bolivia sigue gastando producto de los créditos que está obteniendo y obviamente va a llegar un momento donde ya no podamos obtener créditos y ahí sí vamos a llegar a una crisis de verdad más profunda en la cual estamos. Por otro lado, los ciclos económicos no tienen una duración fija. No podemos decir que va a durar un año, va a durar 2 años, va a depender de la gravedad del problema. Por ejemplo, la última crisis que hemos tenido ha sido en la década del 80, en el periodo de la hiperinflación, que duró desde el 83 al 85, 3 años exactamente en la que se recuperó la economía boliviana. Esa es la última crisis profunda que hemos tenido
en la década de los 80, en el periodo de la UDP, en 1983 al 85 concretamente. Y además va a variar la severidad o el nivel de profundidad del problema, ¿no? De la crisis. Pueden haber crisis que, por ejemplo, una crisis leve que hemos tenido ha sido durante el periodo del 2007 al 2009, producto de la crisis financiera internacional, que también se ha sentido algo en Bolivia, pero ha durado un año exactamente. Y así podemos ver diferentes tipos de gravedad de crisis. ¿Cuáles son las fases que generalmente acompañan los ciclos económicos? Son cuatro fases. Una fase de expansión, cuando aumenta la actividad económica; expansión o recuperación, cuando una economía al estar en crisis empieza a recuperarse; un periodo de auge, cuando hay una máxima producción y hay un bienestar general, todo el mundo gana; un periodo de recesión como la que estamos actualmente, donde hay una disminución de actividad económica, hay una fase que se llama contractiva, la economía se ralentiza, la economía disminuye la actividad económica, hay desempleo, hay menor dinero en la economía, en los bolsillos de la población; y finalmente la crisis o depresión, ¿no? Que es una donde las empresas experimentan mínimas cantidades de producción, muchas se cierran, ¿no? Y que básicamente eh, aumenta el desempleo, la pobreza, en fin, una serie de problemas, y que posteriormente de esa situación señala el fin de un ciclo de depresión para poder entrar a un ciclo de recuperación. Gráficamente podemos representar de esa manera estas cuatro etapas: depresión, donde la economía llega a una crisis severa; expansión o recuperación, que también es esta parte de la flecha que sube; el auge, el bienestar general de todos; y la recesión, que es la que estamos actualmente entrando a un periodo de crisis. Posiblemente, si no hay medidas correctivas en la economía, vamos a llegar a una crisis severa, y que no solamente va a durar un año, puede durar 3, 4, 5 años. Bien, cada una de esas explicaciones está aquí: en qué consiste la expansión, en qué consiste el auge o la cima, la contracción o la recesión. Esos son los aspectos más importantes de cada uno de los componentes del ciclo económico. Bien, hasta ahí todo lo que implica el análisis macroeconómico, que como herramienta sirve básicamente para analizar. Decíamos en una clase, si no me equivoco, de que las materias formativas, la economía, finanzas, la que llevan ustedes, son materias que desarrollan habilidades blandas para la formación de liderazgo. No puede haber ingenieros en sistema que solamente sepan, en este caso, la habilidad dura, no programar, llevar base de datos. Tienen que tener complementariamente habilidades blandas que forjen precisamente el liderazgo en actividades empresariales. De lo contrario, estaríamos formando de manera un poco obtusa ingenieros en sistemas informáticos, solamente obreros, que van a estar metidos en cuatro paredes sin ninguna formación de liderazgo. Esta parte de la economía y esta parte del comercio internacional apuntan precisamente a ello, de que los profesionistas del área informática tengan además otras habilidades, como la habilidad de comunicarse, que es una habilidad blanda; la habilidad de trabajar en equipo; la habilidad de saber expresar y comunicarse en forma asertiva; la habilidad de desarrollar liderazgos, de tal manera que los futuros profesionistas en el área de sistemas de informática tengan también oportunidades de ser líderes, no solamente empresariales, sino también en algún área de su conocimiento. Precisamente para ello también seguidamente vamos a ver un contexto más o menos importante del análisis del comercio internacional. Van a ver aquí tal vez por primera vez, se van a enterar primera vez que también exportamos software y que también generamos divisas a través de la exportación de software. Entonces, una actividad que está tomando importancia en Bolivia es precisamente la actividad de exportación de software, y ya se cuantifican montos importantes de exportación de software. Entonces, para ello, primero vamos a decir de que el comercio internacional es un espacio donde los países hacen un intercambio de bienes y servicios. Este intercambio permite a las naciones expandir básicamente su mercado.
Cuando el mercado es demasiado pequeño, vemos al comercio internacional como una oportunidad. Por ejemplo, cada vez hay más empresas de software y cada vez el mercado que es tan pequeño de Bolivia no permite que las empresas crezcan. Entonces, a través del comercio internacional se abre la oportunidad para poder expandir y hacer más grandes los mercados y poder exportar software como se está haciendo actualmente en el país. En consecuencia, el comercio internacional permite a los países básicamente especializarse en la producción de bienes y servicios, en este caso, producir, por ejemplo, computadoras, desarrollar software que se producen de manera más eficiente y adquirir aquellos que se producen con menos eficientemente. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros posiblemente podemos desarrollar, fabricar software de manera más eficiente, pero no podemos fabricar computadoras de forma eficiente porque tenemos un gran competidor que es China. Entonces difícilmente vamos a competir con mis computadoras marca Kipus, difícilmente voy a competir con China. Entonces lo que tengo que hacer es desarrollar software, exportar software e importar hardware, importar computadoras, importar insumos, porque eso es lo que produzco de manera menos competitiva. A eso se refiere las oportunidades del comercio internacional. ¿Cuál es el perfil de las exportaciones e importaciones de Bolivia? Vamos a responder a través de este punto. Las exportaciones más importantes de Bolivia están relacionadas básicamente a minerales. Tradicionalmente Bolivia exporta minerales como los más importantes, el zinc, el plomo, el estaño, la plata y actualmente también el oro que se está exportando en grandes cantidades, los hidrocarburos, el gas natural principalmente, pero en menor escala, toda vez de que Bolivia ha perdido fuerza y competitividad en la exploración de petróleo y lo que tenemos es solamente una pequeña cantidad de exportación de gas al Brasil. En la agricultura también Bolivia tiene fortalezas en cuanto a la exportación, principalmente productos agrícolas como soya, quinoa, nueces, amaranto, etcétera, y también en la producción de algunos muy escasos sí productos manufacturados con valor agregado, pero fundamentalmente exportamos software. Fíjense, de todos estos productos que siempre hemos exportado, aparece hoy en el siglo XXI el concepto de software. Bolivia también hoy exporta software. ¿Qué tipo de software? Soluciones empresariales, aplicaciones móviles, sistemas de gestión, software de control y monitoreo, entre los que se llegan a exportar actualmente. Es decir, Bolivia no solamente exporta, como lo hacíamos, productos no renovables, algunos productos renovables, y sí también exportamos software. Vamos a hacer un poquito de ampliación de la exportación de software a través de esta presentación. Por ejemplo, en el 2018, de acuerdo a datos obtenidos, se puede evidenciar que Bolivia exportaba 50 millones de dólares. Ahora, según la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, Bolivia ha venido exportando durante la gestión 2023 30 millones de dólares. Hemos tenido una disminución después de la pandemia y seguramente en la actualidad, al 2024, hay un incremento. No existen datos exactos acerca de cuánto exportamos actualmente en el año 2024, pero en el ámbito comercial, algunas empresas bolivianas se han dedicado a exportar o vender software al exterior. Ahí está incluido algunos docentes que tienen ustedes, como el caso del ingeniero Peinado, que viene exportando software al Paraguay. Entonces, hoy muestra de manera tangible de que sí estamos exportando software. Finalmente, todas estas exportaciones que hemos hablado, incluyendo la de software, son los principales generadores de divisas denominados dólares. Las divisas en nuestro país están relacionadas al concepto de dólares. Y ustedes saben bien de que la divisa del dólar actualmente es escaso. ¿Por qué no hay dólares? Porque estas exportaciones han disminuido. Como pueden ver, si en el 2018 exportábamos 50 en software, hoy exportamos solamente 30, pero además han disminuido este tipo de exportaciones, particularmente de la agricultura y de hidrocarburos. Eso ha hecho de que la economía cada vez tenga menos dólares. Por lo tanto, es importante la exportación, en este caso, de los diferentes productos, incluyendo el software que se produce en Bolivia. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ninguno. El otro componente de
del perfil del comercio internacional de Bolivia son las importaciones. A través de las importaciones, Bolivia obtiene todos los bienes y servicios que no puede producir. La importación significa comprar de otros países bienes, servicios, maquinaria, equipos. Por ejemplo, Bolivia, como no produce computadoras, importa absolutamente todo lo que implica hardware e insumos. Importa vehículos, importa maquinaria, equipos, herramientas, en fin. Entonces, las importaciones, si bien son necesarias para un país, pero no dejan de ser un problema porque lo que hace la importación es sacar los dólares de la economía. Mientras las exportaciones generan ingresos de divisas, de dólares, las exportaciones promueven la salida de los dólares a otros países. ¿Qué importamos? Maquinaria, equipos, productos químicos, petróleo y derivados, alimentos y bebidas, y todo lo que implica hardware, particularmente en cuanto a equipos e insumos informáticos. Y como dice en la parte final, las importaciones representan para la economía boliviana una significativa salida de divisas. Entonces, como también habíamos dicho en la demanda agregada, cuando estemos más adelante, un país para que esté bien tiene que haber un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, ¿no? Debe haber un equilibrio un equilibrio fiscal entre lo que le ingresa y lo que gasta. Bien, con relación a las divisas, que se refieren básicamente a los dólares, las divisas son monedas a través de las cuales se hacen transacciones en el comercio internacional. Por ejemplo, actualmente la mayoría de las transacciones se realizan en los dólares estadounidenses, pero también se pueden hacer algunas transacciones en la Unión Europea a través del euro o finalmente también con yenes, particularmente con el Japón o con China, que en algunos casos también se puede utilizar el yen para hacer transacciones. Pero al margen de ello, la moneda universal para hacer transacciones viene a ser el dólar estadounidense. A eso se le llaman divisas. Bueno, la acumulación de divisas genera lo que se llama las reservas internacionales, bueno, y se obtienen cuando las importaciones son menores que las exportaciones, o dicho de otra manera, se genera más dólares, se generan más divisas cuando se exporta más de lo que se importa. En los procesos de comercialización o de exportación de hardware o cualquier producto se utilizan estos conceptos que se llaman Incoterms, que son variables, que son indicadores a través de los cuales el comercio internacional determina un conjunto de reglas, ¿no? Para poder relacionar a compradores y vendedores a través de transacciones en el comercio internacional. Estos 5 términos, por ejemplo, son términos como, por ejemplo, el EXW, el FOB o FOB o el CF, que se llama el CIF. Cada uno de estos determina las reglas a través de las cuales van a hacer intercambio los países importadores y exportadores. Por ejemplo, esta sigla hace que el vendedor pone la mercancía a su disposición del comprador en sus instalaciones. Si yo quiero vender, por ejemplo, software para un determinado cliente en Paraguay, puedo desarrollar y llevar el software y entregarle al cliente. La otra forma es a través del FOB, que consiste que el vendedor entrega la mercadería a bordo. Si quiero hacer software, yo puedo entregar en aduana del aeropuerto y de ahí ya corre por cuenta básicamente del comprador. A eso le llamamos FOB. El vendedor entrega la mercancía a bordo del barco, como un software no vamos a llevar en un barco, el barco es más para hardware. Entonces vamos a llevar vía avión. Yo coloco ahí en puerto, en el aeropuerto para que ese producto lo envíe y bueno, viaja ya bajo la responsabilidad de quien lo va a comprar. Y el otro es el CIF, que incluye el costo, el seguro y el flete. En términos de en inglés, el vendedor paga todos los costos y el flete para llevar la mercancía al puerto de destino. Es decir, yo puedo mandar a Miami y de Miami recoge ya el comprador del software. Entonces, estas son herramientas que permiten facilitar las transacciones del comercio internacional.
Para realizar comercio internacional, chicos, es importante tener socios comerciales. Por ejemplo, Bolivia tiene socios comerciales con quienes se interactúa más. Por ejemplo, Brasil, está la Argentina, está Estados Unidos y la Unión Europea. Con cada uno de estos países se hacen transacciones, particularmente en lo que respecta a nosotros estamos exportando más por Estados Unidos. Finalmente, por ejemplo, Halasoft, un mercado es Estados Unidos y la Unión Europea. De las empresas pequeñas que están desarrollando software es a Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y que también podríamos desarrollar a ciertos mercados que son socios comerciales como la Comunidad Andina de Naciones, que está compuesto por Colombia, Ecuador y Perú. A esos países podemos exportar con ciertas preferencias arancelarias, ¿no? En algunos casos. Y también exportamos a China, particularmente todo lo que implica este, productos cárnicos, ¿no? Y de allá nosotros importamos todo lo que es equipos y maquinaria, incluyendo vehículos, obviamente. Las posibilidades de producción sin comercio. Si nosotros no tuviéramos relaciones de comercio internacional en el campo de hardware o software, obviamente nuestro mercado se vería muy reducido. Solamente tendríamos oportunidades para vender en Bolivia y para de contar. Entonces, el sacar nuestro producto hardware y software a otros países implica ampliar nuestras posibilidades de producción en cantidades mucho mayores, a menor costo y que podían tener mayores niveles de ingreso las empresas. A eso se refiere las posibilidades de producción sin comercio. El comercio, en definitiva, constituye una oportunidad para que las empresas puedan aumentar sus volúmenes de producción. Posibilidades de consumo basadas en la ventaja comparativa. Para poder exportar, chicos, o importar, existen algunos criterios, como por ejemplo la ventaja comparativa, la ventaja absoluta, la ventaja relativa, que hacen de que algunos países se especialicen, por ejemplo, en producir un bien. En este caso, la teoría de la ventaja comparativa sugiere que los países deben especializarse en la producción de bienes y servicios que pueden producir de manera más eficiente, de menor costo. Bolivia, con su riqueza en recursos naturales, se beneficiará, por tanto, de gas natural y minerales, importando productos manufacturados que producen otros países de manera más eficiente. En el campo informático, Bolivia, por ejemplo, a través de las ventajas comparativas, difícilmente podría producir hardware y vender. Cuando hace rato decíamos, China es el país que tiene ventaja comparativa porque produce a menor costo. En cambio, sí tenemos ventaja comparativa para desarrollar software. ¿Por qué? Porque hay harto profesional del área informática, son profesionales joven, los salarios no son tan altos como en Europa o Estados Unidos, entonces tenemos ventaja comparativa. Podríamos tener menores costos en Bolivia de software y por eso también se está dando el incremento en las exportaciones. También hay las posibilidades de consumo basadas en la ventaja competitiva. Esto es obviamente mucho más exigente. Nosotros no podríamos alcanzar a producir hardware o software con ventaja competitiva. Más da en ventaja comparativa porque en Bolivia, como los salarios son bajos, yo puedo pagar un salario menor a un ingeniero en sistema, para un informático, para desarrollar software y puedo vender en términos competitivos, en términos comparativos a menores costos que en Europa. Pero también se puede basar en ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva, como dice acá, se basa en la capacidad de un país para producir bienes a un costo menor que otros países, ya sea debido a la eficiencia productiva o tecnología avanzada, ¿no? Con esto, obviamente, difícilmente nosotros podríamos producir inclusive software con una ventaja competitiva, más una ventaja competitiva, porque necesitamos buenos equipos con una alta capacidad de resolución, etcétera, y eso obviamente no está a nuestro alcance. Razones por las que se deben especializar los países en el comercio internacional. Primero, por la diferencia en la dotación de recursos. No todos los países tienen dotación de recursos, al igual que Bolivia, hay países que no tienen. Y obviamente eso no impide que haya comercio internacional. Por ejemplo, algunos países como Japón tienen limitaciones en muchos recursos e importa, pero tiene el know-how, tiene la tecnología y con eso puede generar
ventajas competitivas para poder exportar. Las economías de escala que se refieren a la reducción del costo por unidad a medida que aumentan los niveles de producción, es decir, el aumento en Bolivia, no, muy pocas empresas operan con en el campo de hardware y software, utilizan a excepción de, un minutito, hola, hola, buenas, le devuelvo la llamada, por favor, estoy en clase, le devuelvo la llamada, ¿ya? Ya, ya, hasta luego. Entonces, las economías de escala hacen de que los países puedan tener alguna ventaja por el tamaño de producción que tengan. Se supone que a mayor producción, no voy a tener economías de escala porque aumenta la productividad. También pueden existir algunos elementos que hagan que se diferencien los procesos de intercambio en el comercio internacional a través de las diferencias en gustos, ¿no? Las diferencias en las preferencias y los gustos de los consumidores también influyen en la especialización, ¿no? Por ejemplo, nosotros como país que tiene un fuerte componente agrícola, pues estamos exportando la chía, estamos exportando el sésamo, porque hay una tendencia, por la quinoa, porque hay una preferencia y los gustos del consumidor y los europeos a utilizar este tipo de productos. A eso se refieren las tendencias y los gustos de los consumidores. Bueno, también hay, así como hay facilitadores para practicar el comercio internacional, hay restricciones para promover el comercio internacional, como por ejemplo el excedente del consumidor y el excedente del productor generado básicamente por el intercambio del mercado. Esto lo hemos visto nosotros en la primera parte cuando vemos la oferta y la demanda, ¿no? Cuando decíamos de que en equilibrio el excedente del consumidor y el excedente del productor son iguales para ambos, ambos se benefician. Entonces, en el comercio internacional también se puede aumentar el excedente del consumidor, a diferencia de lo que los consumidores están dispuestos a pagar, lo que realmente pagan. Y el excedente del productor, porque yo tengo posibilidades de poder vender a precios mayores y mayor volumen de un producto. Entonces, lo que pasa con software, yo puedo cobrar precios mucho mayores a un determinado software que utiliza una empresa en su gestión empresarial, que lo que mm, podrían pagarme aquí los nacionales. Entonces, ahí yo obtengo mayor excedente como exportador de software. Y también influyen bastante los aranceles, que son los impuestos que se pagan por exportar o por importar, ¿no? Esto puede en algún momento los aranceles impedir cuando hay mucho pago de arancel, como pasa con los vehículos, ¿no? Bolivia no produce vehículos, pero para importar un vehículo pago aranceles sobrepasan el 40% del valor del vehículo. Entonces, los aranceles son mecanismos de gravamen, de impuestos a través de los cuales se puede regular la importación o la exportación. Y también otro mecanismo de regulación son las cuotas de importación, que se refieren básicamente a los límites que se pone para importar o para exportar. Por ejemplo, hoy se está poniendo límites a la importación de vehículos porque consumen mucho combustible y Bolivia, como importa combustible, le está poniendo límites. No se pueden importar vehículos usados, no se pueden importar vehículos chocados, sino simplemente vehículos de último modelo. Y finalmente, la comparación entre aranceles y cuotas, que se refieren básicamente a mecanismos a través de los cuales se protegen los mercados en la dinámica del comercio internacional. Es decir, que los aranceles generan ingresos y las cuotas generan ingresos para el gobierno y limitan además la cantidad disponible, en este caso de bienes o servicios. Algunas restricciones también que existen para promover el comercio internacional son los subsidios a las exportaciones, las barreras no arancelarias, etcétera. Finalmente, el libre comercio a través de los tratados que se realizan básicamente cuando los países forman bloques económicos. Por ejemplo, actualmente en Bolivia hay tratados comerciales con el Mercosur, ¿no? A través del Mercosur, Bolivia va a empezar a exportar productos. A través del Mercosur también la carrera de sistemas informáticos se están acreditando y va a tener movilidad de sus profesionales. Esto significa que
los ingenieros de sistema o informáticos que quieran ir a trabajar en el Brasil y se hayan titulado en una carrera que está reconocida por el Mercosur, van a tener acceso al trabajo sin necesidad de hacer revalidaciones de título. Entonces eso facilita básicamente los mercados comunes para promover el comercio internacional. Bien, eso es todo. Voy a volver a reprogramar. Tenemos todavía unos minutitos, tenemos 6 minutos, pero puedo utilizar para absolver alguna duda que tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran? Disculpe, ingeniero, los aranceles que estaba explicando podría entrar, digamos, en los productos importados sobre el precio de los envíos y pago de aduana. Sí. Por ejemplo, cuando el arancel se utiliza de dos formas, ¿no? Uno para proteger el mercado interno, para poder determinar cuotas de importación, como decíamos. Les decía que los aranceles son altos para importar vehículos. ¿Cómo se puede explicar que Bolivia no fabrica vehículos e importa y tiene un arancel caro? Se supone que si no produce tendría que tener aranceles bajos para que pueda ingresar fácilmente. Lo mismo pasa con las bebidas. Las bebidas, por ejemplo, y los cigarrillos tienen un arancel alto, obviamente porque generan, en este caso, vicio en las personas. Entonces, para cuidar a la población, los países generan un alto arancel a las bebidas, a los cigarrillos, y en este caso también, paradójicamente, a los vehículos. Pero sí hay aranceles más bajos a los productos, a maquinaria, por ejemplo. Hay algunas maquinarias, actualmente el gobierno ha decretado arancel cero para poder traer y utilizar para promover la actividad económica. En el caso de la exportación de software, como es algo novedoso todavía, no hay un sistema regulatorio muy estricto en cuanto a aranceles, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con la utilización de las aplicaciones de los Uber, ¿no? Uber fue una de las primeras aplicaciones en móviles que se utilizó para radiomóviles y obviamente cualquier aplicación que se utilice en Bolivia debe pagar eh, impuestos, ¿no? Y hay todavía falencias. Lo mismo ocurre para poder exportar software. Inicialmente hay flexibilidad para poder exportar software, pero si se va haciendo importante la exportación de software, les mostraba que Bolivia ha exportado ya hasta $50 millones en software. Es un monto importante. Entonces, con el tiempo, obviamente, los aranceles van a ir apareciendo de tal manera que se vaya regulando, porque el arancel genera ingresos para un Estado, ¿no? Aparte de poder limitar el ingreso en este caso, de algún producto, genera ingresos para un país. No sé si respondí su pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Entonces, han visto ustedes la importancia que tiene el conocer estos aspectos. Seguramente no conocían que estábamos exportando software y cuánto estábamos exportando. Entonces, esto les va a permitir también a ustedes tener una visión diferente. No es debido a muerte encontrar un trabajo de empleado. Tienen ustedes oportunidades para desarrollar software y poder exportar. Obviamente, y aquí sí hay restricciones. No se puede desarrollar software, cualquier software. Deben ser software innovadores, software que habitualmente no existen y eso sí le van a comprar y eso sí se puede exportar. Entonces, aquí también influye mucho la habilidad del estudiante de ingeniería informática y de sistema. Se necesitan habilidades, creatividad, innovación para crear nuevos productos que el mercado internacional les compre. No es un drama de que un ingeniero en sistema informático no encuentre trabajo. Lo que tiene que hacer es hacer empresa y vender productos afuera. Y estamos demostrándole que hay más de 200 empresas que están exportando software en Bolivia. Y para ser una empresa exportadora no necesito ser una empresa con grandes infraestructuras y 10.000 ingenieros de sistema. Usted desde su casa, con su computadora, desde su toco, puede desarrollar software para poder exportar.
Es por eso que se ven estas materias complementarias para abrirle los ojos a ustedes, para que conozcan otras cosas que también existen realmente y que se pueden explotar y generar empleo de esa manera. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Muy bien, entonces lo que voy a terminar la clase, tenemos 1 minuto 43. Voy a programar nuevamente y empezamos con el examen teórico. Le voy a dar en la segunda parte las reglas del juego. Vuelvo en 3 minutos, voy a reprogramar la segunda parte.